Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Un honor compartir con ustedes. Estamos para toda nuestra teleaudiencia a través del canal 27 HD RNN, en todas las frecuencias de todos los cables a nivel nacional y también en el aire. Como siempre, en Luna Valiente Presenta, un tema interesante, un tema de agenda nacional y sobre todo, en esta oportunidad, una invitada que prestigia a nuestro programa y a Luna Valiente. Un honor compartir esta noche con todos ustedes y nosotros con la ingeniera María Susi Gatón, presidente de Acoprovi y empresaria del sector de la construcción. Muy buenas noches, Susi. Muy buenas No puedo noches. decirte doña porque no me pegaría. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Me siento halagada de estar aquí compartiendo contigo. Qué bueno, Susi, tenerte aquí. Y ante todo, felicitarte por la reelección en tu presidencia de Acoprovi para el periodo 2019-2020. 2019-2020. 2019-2021. Exacto. Hasta febrero. Y es una oportunidad interesante, sobre todo porque tú has desarrollado una labor sumamente interesante, sumamente intensiva en Acoprovi, que ha demostrado que las mujeres tienen una gran capacidad de trabajo, un gran nivel de empuje y sobre todo una visión creativa que las puede colocar a través de instituciones como Acoprovi en altos liderazgos. Y qué bueno que tú hayas logrado tantas cosas, porque hemos visto a Acoprovi en todo. O sea, tú nos has puesto a Acoprovi de desayuno, comida, cena y de picadera. Así es, así es. ¿Qué pasó en Acoprovi en el periodo anterior y cuáles son los planes de Acoprovi para este periodo nuevo? Mira, nosotros tenemos 6 ejes fundamentales. El eje legislativo, que tiene que ver con las leyes que nos competen, como por ejemplo estamos trabajando el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos con el sector social. Esa es una idea de ustedes, el Ministerio de la Vivienda. Primeramente lo formuló desde el inicio de Acoprovi el presidente que fundó Acoprovi, José Rodríguez. Sí. Pero ya desde el INVI yo había estado trabajando el Ministerio de la Vivienda. Yo era encargada de planificación y trabajé con el PNUD el tema en cuestión. Pero en esta oportunidad nos llamaron la comisión de la Cámara de Diputados de Economía, Planificación y Desarrollo, para que conociéramos un proyecto de ley que había presentado el sector social. Y en ese momento nosotros estábamos visualizando y aportando al proyecto del ministro Montalvo. Sí, exacto. Entonces yo le pedí al presidente de la comisión que me permitiera socializar y consensuar con el sector social. Estamos trabajando 6 miembros de la Junta Directiva con 200 instituciones, movimientos sociales y ONG del sector social, presidido principalmente por Ciudad Alternativa. Okay. En ese sentido, ya hicimos el consenso con respecto a los ejes temáticos, sobre todo la producción de la vivienda social en alquiler, el tema de los títulos. Hay importantes temas que se fundamentan en la ley, como por ejemplo el Fondo Nacional de la Vivienda, que es determinante para fines de intervenir los asentamientos informales, sobre todo los asentamientos informales y el tema de los subsidios, que nosotros aspiramos que llegue hasta vivienda media baja. Como en otros países, solamente Cuba no tiene un ministerio de la vivienda. Después todos los países tienen un ministerio de la vivienda y nosotros proponemos que se organice la mujer y la juventud en el Ministerio de la Familia y que nos den ese espacio a la vivienda y a los asentamientos humanos dignos. En el caso, escúchame que te interrumpa, porque te has dicho algo muy interesante. En el caso de muchos países, como tú mencionas, que muchos países tienen un Ministerio de la Vivienda, para Colombia, por ejemplo, el sector más importante de la economía es la vivienda, porque es el que arrastra a toda una serie de sectores de la economía y de agentes económicos que
sirven como suplidores de bienes y servicios. Entonces convierte la vivienda en una unidad que genera mucho valor agregado. Claro. Porque una vivienda necesita ventanas, puertas, abanico, aire, televisiones, estufa. Entonces, automáticamente moviliza todo un sector de la economía. Sí, sí. Y la industria. Sí. Nosotros tenemos producción de varilla, nosotros tenemos 7 fábricas de cemento, nosotros generamos hormigón, producimos morteros, es decir, producimos puertas, producimos pintura, es decir, que motoriza la economía y además motoriza las MIPYMES, porque nosotros al final, en principio, trabajamos con mano de obra a través de los maestros. Pero luego al final, en las terminaciones, trabajamos con las MIPYMES. Y es importante la movilización de las MIPYMES. Y además motoriza la banca. Porque no solamente, ahora mismo, el año 2018, entre los préstamos a la construcción y los préstamos a la vivienda de largo plazo, se generaron 28.000 millones de pesos. Entonces es determinante en la banca, casi el 29%. Entonces nosotros y del sector de la construcción, nosotros somos la vivienda, más del 80% del sector de la construcción. No es hotelería, es la vivienda. Es la vivienda, tanto la formal como la informal. Claro. Porque se producen de las dos maneras. También tenemos en materia de legislación la ley de ordenamiento del territorio y uso de suelo, que para nosotros es fundamental. No acaba de ser aprobado. Es fundamental, sí, porque de ahí van a emanar los planes de ordenamiento del territorio de los municipios. Y las normativas que tienen que ser respetadas. Y las normas que se desprendan de los POP, que es valiosísimo. Y además tenemos el tema de la ley de alquileres, tenemos el tema de los embargos. Ustedes han estado promoviendo el tema también, que tendría que ver casi con nivel legislativo, de los depósitos en el Banco Agrícola que sean dirigidos hacia... Nosotros no estamos de acuerdo en vez de estar estáticos, que se han dirigido hacia un fondo... No, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros en el proyecto de ley de vivienda y asentamientos humanos dignos tenemos un fondo de garantía manejado a través de un fideicomiso. Y ese fondo de garantía podría permitir asistir a la vivienda social. Nosotros entendemos que son recursos que salen del sector de la vivienda y del sector de las edificaciones. Por tanto, no tienen que ir al Banco Agrícola. Claro. Si tenemos un déficit que supera el 1.500.000 unidades, que hay discrepancia entre el sector social y el sector público, que nosotros nos alineamos más con el sector social que con el público, porque el hecho de no tener agua dentro de la vivienda no lo consideran deficitario, pero nosotros sí entendemos que es deficitario. Esa es una posición vieja que mantiene el Banco Agrícola. Exactamente. Que está totalmente es desfasada. La oficina, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas. Nosotros hicimos un estudio del déficit cuantitativo en el 2013 a Coprovi y nos dio 900.000 unidades. Y ahora el déficit cuantitativo da 327.000 unidades. Nosotros entendemos que en ese periodo no se han producido tantas viviendas. Eso es lo que produce la demanda efectiva. Bueno, nosotros evaluamos el déficit cuantitativo porque producimos viviendas nuevas. No producimos mejoramiento ni la vivienda social. Por eso evaluamos el déficit cuantitativo. Pero ahora realmente en noviembre del 2017 nosotros hicimos la demanda real, el estudio de demanda real. Y la demanda real es un poco preocupante porque el 87.9% de la demanda real, de las personas que andan buscando la vivienda y que necesitan la vivienda y que la quieren comprar, el tope es hasta 4 millones de pesos. Y menos de 500.000 pesos es el 12%. Entonces es una situación preocupante porque los costos
de la tierra sobre todo, Sí. de la urbanización de la Sí, tierra sí. y de los materiales y de los insumos en general, cada día sube. Que fue uno de los problemas de la ciudad de Juan Bosch, el tratar de ajustar a un nivel de vivienda de bajo costo. Pedimos tu permiso para ir a una primera pausa comercial. Venimos en breve, amigos. Bien, continuamos en este interesante conversatorio con María Susi Gatón, presidenta de ACOPROVI. Es una oportunidad interesante porque a través de Susi podemos enterarnos de muchas cosas importantes que pasan en el sector de la construcción y sobre todo de cara hacia aspectos regulatorios con mucha visión de lo que tiene y debe hacer el país para propiciar la corrección de un gran lastre que tiene la República Dominicana, que es el tema de la vivienda y sobre todo de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que no tienen acceso a tener un techo propio. Hablábamos de todo lo que significa... Ni tampoco de los servicios. Exacto. Que exacto. es fundamental en el déficit. Exacto. Que también es otra parte que genera mucho valor agregado a la vivienda, no solamente bienes y servicios, sino también esa parte. Hablábamos del eje legislativo. Ustedes están también tocando un tema que tiene que ver con la ley de alquileres. Sí. Justamente, nosotros entendemos que los depósitos deben ir a un fondo de garantía manejado a través de un fideicomiso y que eso le agregue valor a la vivienda social, no a fortalecer las finanzas del Banco Agrícola, porque el déficit es muy grande. También hay aspectos fundamentales en la ley como una penalización si tú no llevas los depósitos que te entrega el inquilino, tú estarías pagando un 10% mensual de penalidad, que eso no se corresponde con nada. También establece un 5% de aumento cada año, eso debe ser en función de la inflación, no en función del establecimiento de un 5% como tope. También establece una serie de requerimientos que nosotros no estamos de acuerdo y nos reunimos con la comisión que aprobó en la Cámara de Diputados y le presentamos nuestras propuestas. Le presentamos que los recursos deben ir a la vivienda, que los recursos deben ser no penalizados de ese modo y que de hecho que se constituyera el fondo de garantía a través de un fideicomiso y que ese fondo de garantía lo manejara la fiduciaria Banreservas, que como institución del Estado. Y se aprobó tal y como ellos lo plantearon y ahora va al Senado, pero yo creo que perimió el proyecto. Yo creo que el Banco Agrícola tiene que despojarse ya de esta situación que es cuasi ilegal, porque el Banco Agrícola para lo único que le sirve es para un tema contable a nivel financiero, de ajustes de estado financiero. Pero el Banco Agrícola no hace nada, y sobre todo en un momento en donde el Banco Agrícola ha demostrado, quizás por primera vez en su historia, que tiene capacidad financiera para ir en ayuda del campo de la República Dominicana, que ha corregido muchísimos temas de solvencia, de rentabilidad, de cartera de préstamos, de disponibilidad. Entonces, ya hoy el Banco Agrícola no es el Banco Agrícola de antes, en donde el Banco Agrícola perdía 5.000 millones al año y los gobiernos tenían que condonar esas deudas porque no había forma de poderlo recuperar. Entonces, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. Y algo importante que, con relación para que nuestros amigos televidentes entiendan, lo del fondo de garantía, es un fondo que se crea, que le da estabilidad y seguridad a todos los que están en un eslabón más adelante para que puedan construir y asegurar que cuando están construyendo, por cualquier tipo de problema que pueda pasar con un adquiriente, ahí estará el fondo de garantía. Exactamente. Además, nosotros como sector privado podemos producir vivienda social en el alquiler. Y ese fondo pudiera complementar, si la familia puede pagar 5.000 pesos y la vivienda vale 8.000 pesos, ese fondo pudiera complementar esos 3.000 pesos
para que el inversionista tenga la seguridad de su recuperación, Así es. de la recuperación de su inversión. Entonces ese fondo de garantía tiene mucho valor, tiene mucho valor y además pudiera ser también como un sedazo para el tema de los subsidios, de los subsidios a la vivienda de interés social. También tenemos el tema de la ley de ordenamiento del territorio y uso de suelo. ¿Qué le preocupa al sector privado, a nosotros como sector de la construcción? La seguridad jurídica del suelo y la atomización. Sí. Nosotros entendemos que la atomización requeriría mayor empleomanía, requeriría más gastos, más costos. Entonces, nosotros no creemos en la atomización del territorio y la seguridad jurídica del suelo, porque el uso de suelo tiene carácter constitucional. Sí. Entonces, si te dan un uso de suelo y tú desarrollaste un desarrollo determinado, un desarrollo turístico, entonces debe de respetarse. Sí, pero nosotros, por ejemplo, la experiencia que se vivió con la penosa explosión de Poliplas, quedó demostrado una situación que está pasando en muchos lugares, en los enclaves, sobre todo urbanos como Santo Domingo, Santiago y otros pueblos que tienen mayor atomización. Esa zona era prácticamente un campo. Sí. Y la gente la va copando. Entonces, exacto, pero la van abordando de una manera. Claro, Porque tú te das cuenta que, por ejemplo, entre Poliplas, la calle y las viviendas, no hay más de 10 metros de diferencia. Entonces eso es imposible. Así es. Entonces, por ejemplo, antes, en la época de Trujillo, estaba la manicera, estaba la marmolería, las empresas del Estado, pero no había más nada, porque la ciudad no llegaba hasta ahí. Tú tenías en la no ciudad, Villamella, Gelao Metaldón. Exacto. Pero cuando se estableció Gelao Metaldón, no había nadie en los alrededores. Ya Gelao Metaldón se localizó en otro lugar, ¿no? Está en Villamella y en la autopista Duarte, que es donde hacen el acero figurado. Solamente ahí hacen el acero figurado, pero los aros que nosotros pedimos, columnas determinadas, vigas determinadas. Ahí tendremos que ser muy creativos, porque hay muchas empresas ubicadas en centros urbanos. Urbanos densos. Exactamente. Y de clase baja, de clase media, en donde sería difícil o mudar a la empresa o mudar a los que tienen viviendas en esos sitios. Entonces, esa es una complicación que se nos fue de la mano hace tiempo. Entonces, el plan de ordenamiento territorial debe de llegar, pero también debe de llegar con creatividad para que las empresas puedan... Es complejo. Muy complejo. Es complejo, porque una empresa bien instalada, que haya hecho una inversión a lo largo de su vida útil, no es fácil la localización o relocalizarse. También nosotros tenemos otro eje que es fundamental para nosotros, que es la competitividad. Nosotros necesitamos innovar y por supuesto, mayores niveles de tecnología y también los procesos burocráticos imperfectos. Nosotros necesitamos que las alcaldías, ya hemos hablado con Rafael Paz y con el ministro de Obras Públicas con respecto a la ventanilla única y estamos esperanzados y los tiempos se han acortado en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo ha ido funcionando la ventanilla única? Todavía no está instalada. Pero todavía no está instalada. Se entiende que era en enero que se iba a hacer el acopio de toda la documentación que iba a ir al Ministerio de Obras Públicas, pero es vía digital. Es vía digital. Y todavía no está funcionando. Pero los tiempos en el Ministerio de Obras Públicas se han acortado. Y sobre todo... ¿Y las quejas que siempre han existido con relación a la aprobación de planos? Ha disminuido significativamente en obras públicas, pero todavía nosotros firmamos un acuerdo con el alcalde David Collado del Distrito Nacional hace 3 semanas y queremos ponerlo en vigencia ese acuerdo, porque se establece que
los proyectos podrían ser aprobados en 30 a 35 días. Sí. Y eso es determinante, porque de lo contrario, como las alcaldías van a pasar a la ventanilla única, Sí. todos los documentos que tú entregues van a ser el reguío, ¿verdad? O van Sí. a ser por la vía digital. Sí. Y es importante que las instituciones funcionen. Por ejemplo, cuando firmamos un acuerdo con Domínguez Brito, funcionó. Sí. Funcionó. Durábamos 3 meses para que nos aprobaran la excavación urbana y ahora nos lo aprueban en 15 días. Dependiendo de la profundidad, por ¿Tú sabes qué supuesto, pasa? y del nivel de excavación. ¿Tú sabes qué pasa? Que estamos acostumbrados a exigirle a las autoridades solución de problemas ayer, no hoy, pero no entienden el proceso que ha conllevado muchos años. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas todavía tiene fuertes deficiencias a nivel de personal, a nivel de tecnología. Y adecuar todo un tema de ventanilla única significa adecuar personal y adecuar tecnología. Y las municipalidades también. O sea, fíjate que el ministro Gonzalo Castillo tuvo que sacar 1000 militares que estaban ahí dando vueltas y lo convirtió en uno de los proyectos más íconos y más interesantes de los últimos tiempos, que es el tema de asistencia vial, Sí, sí. que es uno de los proyectos Muy valioso. valiosísimos. Muy Ya valioso. uno se siente seguro de Sí, no quedarse sí. en la carretera. Muy valioso. Sí, sí, Yo que viajo mucho a Punta Cana, sí, me doy cuenta de la seguridad que tú tienes en la vía sí. y, No, y la atención de la rápida. asistencia, y de la asistencia rápida. Sí, Sí. así es. El otro eje que nosotros Vamos tenemos... a pedir un permiso tuyo para Sí, cómo empezar no. con el otro eje y venimos en breve, amigos televidentes. Bien, como vemos, la agenda de Ecoprovi no es nada común, sino que es muy interactiva y sobre todo muy progresista. ¿Qué otros ejes ustedes están trabajando que tengan importancia para todo el Tenemos sector? el eje de estudios y estadísticas, Ujú. tenemos el eje tenemos un clúster con la asociación de la IRD. qué El sentido clúster funciona tiene ese? 3 Exacto. elementos fundamentales, que es la competitividad, Ujú. tecnología e innovación y sostenibilidad. Los escombros son altamente provechosos a los fines de... Sí, tecnología e innovación. Yo tengo muchísimos años viendo muchísimas tecnologías de construcción, o en madera, o en agregado, o en paneles, en cosas, pero sin embargo, siempre alguien sale que lo va a hacer, pero nunca se ha hecho nada y todo el mundo siempre termina haciendo lo mismo. También tiene que abrirse un poco obras públicas en el tema de las aprobaciones. Por ejemplo, ahora nos aprobaron los ascensores verticales, Sí. los parqueos verticales, que no nos lo querían aprobar, porque si el proyecto no tenía planta, entendían O sea, lo que son que no... automáticos, que exacto, suben, bajan y dan exacto, vuelta. Exacto. No, y lo que son que tú entras y se eleva, como un ascensor. Sí, Como sí. un ascensor de vehículo. Sí. También tenemos el eje de la ética, del cumplimiento de nosotros como desarrolladores, como promotores, como constructores del tema ético. El cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las reglamentaciones. Eso es fundamental, porque de lo contrario nos miran como si solo nos quisiéramos lucrar. No, yo te voy a decir, escúchame que use esta palabra, pero muchas veces a una parte del sector de construcción lo ven como estafadores. Porque dice, bueno, pero tú me has vendido una propiedad que tiene muchísimos vicios de construcción. Y yo creo que ese es un punto muy importante que ustedes deben de manejar, que es asegurar que los niveles éticos en el cumplimiento de normas técnicas se cumplan. Sí, eso estamos promoviendo ese eje como un eje fundamental. Inclusive estamos trabajando con Proconsumidor, estableciendo lo que son vicios de corto plazo, vicios de mediano plazo y vicios de largo plazo. Sí. Los vicios de largo plazo tienen que ver con el ámbito estructural. El tema sismológico, el tema de cambio climático, eso tiene que ver con... Pero hay vicios de corto plazo
que a veces pueden limpiar un tope con un producto que no es indicado. Sí. Y entonces eso no es nuestra responsabilidad. Sí, exacto, Entonces, exacto. por eso estamos definiendo con Proconsumidor los vicios que son de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. ¿Usted no tiene una identificación de un catálogo de bienes y servicios que utilice el sector y que todo el mundo se lleve de un rango mínimo de cumplimiento? No lo tenemos. Sí tenemos el manual de ética. El manual de ética que lo vamos a difundir en esta próxima gestión de la Junta Directiva. Y eso es valiosísimo para el cumplimiento de todos los promotores. Porque, por ejemplo, el tema reciente de las escuelas, que me parece que ha sido más manejado mediáticamente, como que lo que realmente pasó, de que con el temblor de 5.3 del lunes de la semana antepasada, que escuelas se agrietaron, pero ¿se agrietaron estructuralmente o se le agrietó la mampostería final del empañete? Es posible que haya sido la mampostería. Lo más seguro. Porque tenemos un tema que las escuelas son aporticadas. Exacto. Y realmente lo que se agrieta es el bloque y la columna. Esa es la parte que se agrieta, básicamente. Es posible que hayan elementos estructurales que se hayan agrietado, pero no es lo más común. Sí. No es lo más común, porque el pórtico tiene alta resistencia. Sí. Y dependiendo de la calidad del suelo, el pórtico resiste más. Pues, no es lo mismo construir en un terreno arcilloso que construir en un terreno rocoso. Claro. No es lo mismo. Y se le trata de meter miedo a la población, creando una inquietud que no es válida, acusando a los sectores constructores, a las empresas constructoras, de que no toman en cuenta ningún tipo de nivel con el ámbito de sismicidad. Y este es uno de los países que toma más en cuenta estructuralmente. Déjame decirte. Porque todo el mundo, o sea, los ingenieros que tú y yo conocemos, inclusive compañeros míos de estudio, Luis Savo, por ejemplo, diseñan un edificio y lo ponen a temblar a nivel de diseño con las normas de California de la falla. Y déjame decirte que el mismo Luis Savo nos instruyó a nosotros con el tema de las formaletas, de la vivienda de bajo costo, que principalmente se construyen con formaletas. Y él plantea que en la revisión estructural del septiembre del 2011, después del sismo de Haití, se incluyó un 30% de acero adicional, que es muchísimo acero. Es muchísimo acero, que si se incluye más acero, no vamos a tener espacio para el hormigón. Exacto. Entonces va a ser una estructura como nave, no como habitacional. Exacto, no tiene sentido. Sí. Por eso él es nuestro representante ante el tema estructural en el Ministerio de Obras Públicas, como representante del sector Luis, de la... Luis es una autoridad en el país. Como representante del sector de la construcción por parte de la vivienda. Dentro de Acoprovi hay hoteleros, hay que construyen hoteles, hay que construyen plazas, que construyen todo tipo de edificaciones. Es decir, que no solo no solo es la vivienda, no solo es la vivienda. Yo creo que nosotros representamos básicamente al sector de la construcción. ¿Y qué otro eje y qué planes ahora para este segmento de este periodo? El otro eje que nosotros queremos desarrollar es el eje sobre todo de la competitividad, porque si no desarrollamos la competitividad es muy difícil poder tener resultados, sobre todo en vivienda de bajo costo. En vivienda de bajo costo la ganancia es mínima en vivienda de bajo costo. Tú tienes que producir masivamente para generar beneficios. Bueno, estamos en un momento oportuno. Desde ya hace un tiempo estamos trabajando con la ley de fideicomiso y hay ya muchísimos proyectos aprobados a través del fideicomiso, que es una gran oportunidad. El mismo presidente Danilo Medina tuvo la oportunidad, creo, de ir al proyecto grande de vivienda de bajo costo, creo que se llama Ciudad Verde, en Colombia. Sí. Que es una cosa monstruosa, es un país, parece un país. Y realmente tenemos que aprovechar estas iniciativas y estas normativas que crean instrumentos viables para poder producir un crecimiento sostenido y una gran expansión del sector. Es importante la operatividad de las fiduciarias.
Sí. Todavía. Pero todavía no es problema de la fiduciaria solamente, sino que ahí tiene que ver si aprobaron el RNC si aprobaron en la el DGI. plano, si aprobaron el RNC en la DGI, Exacto. si tenemos la licencia, Ahí si hay todo tenemos un el tema punto de de ventanilla, equilibrio. hay todo Pero un tema como de ventanilla quiera, única. la operatividad todavía es lenta Sí, de las fiduciarias. sí. Es un tema que debe ser visto por Asofidón también. Sí, debe exacto. ser visto por el Exacto. ámbito privado. Bueno, en el caso de la fiduciaria reserva, de la cual yo soy parte también, una de las cosas que se ha expandido todo el tema operativo, con nuevo personal, ampliando mucho más la capacidad de respuesta que se tenga al fideicomiso, al fideicomitante, y acelerar los procesos lo más rápido posible. Claro, eso es fundamental porque nosotros actuamos de manera muy acelerada. Es muy rápido el sector de la construcción. No, Inclusive en el 2018 tuvimos un aumento de un 10.6%, que fue el aumento promedio del 2018. Sí. Pero hubo meses que tuvimos un mayor crecimiento. No, y aquí se da Inclusive tuvimos meses que tuvimos un crecimiento hasta de un 15% y de más de un 10%. Aquí se da algo muy interesante antes de irnos al cambio, y es que ustedes producen tanta movilidad, tanto aceleramiento, que por ejemplo, Así es. ustedes lanzan un proyecto, lo tienen en plano, pero la gente se empieza a interesar. Claro, claro. Y empieza a hacer depósitos a ese proyecto y te empiezan a pagar. Pero cuando tú te encuentras con el monstruo de frente, bueno, los financiamientos, la aprobación del fideicomiso, me voy con capital propio o busco un financiamiento, la tardanza en los desembolsos, Los regímenes de condominio. los regímenes, o sea, hay toda una serie de estructuras los deslindes. Los deslindes. Que hay muchos terrenos en el Distrito Nacional que no están deslindados. Un desastre. Eso paralizó Ciudad Bosch por un año y pico. Claro. Los deslindes. Aunque ya se aprobaron los deslindes administrativos, como quiera siguen lentos. Sí. Hay una ventanilla expresa, pero como quiera siguen lentos. Sí. Y es importante que eso se acelere también. Sí. Vamos a una última pausa, Susi, con tu permiso, y venimos en breve, amigos televidentes, con el último segmento. Bien, llegamos al segmento final con la idea de que doña Susi debería hacer un maratón de programas sobre el sector de la vivienda. Son muchos temas. Sí, a pesar de que ella es una gran exponente y que de una manera muy llana y muy fácil puede transmitir las ideas del sector. Yo quisiera que toquemos 3 temas en este último segmento. Concluir con la parte de los ejes, si nos queda alguno que tenga importancia. ¿Ya? Hablar del sector construcción y del preponderante crecimiento que ha tenido el sector en los últimos 2 años, que lo ha colocado como el sector de mayor crecimiento de la economía, por encima de un 10%, y lo que esto significa para el mismo sector. Y claro, no puedo dejar de preguntarte el tema que mucha gente le critica a Coprovi, que es el tema del empleo y de la proporción de asalariados dominicanos y haitianos que trabajan dentro del sector de la construcción, y qué explicación le daría Coprovi a este tema tan importante. Eso es un tema complejo, porque la mano de obra dominicana ha emigrado a otros sectores, y el haitiano, la mano de obra extranjera se ha ido especializando, pero es parte del 40% de la obra bruta, como le decimos nosotros, de la obra gris. Sí. Pero el 60% principalmente son dominicanos y son MIPYMES. Es importante eso, que tú lo veas, sí, porque no necesariamente en un mes determinado de una ejecución de un proyecto de viviendas, sí, o de un edificio, de una torre. El componente se queda en 80-20, es otro componente. Es otro componente. Puede ser el 70-30, puede sí, ser el 60-40, pero al término, la mano de obra prácticamente es dominicana. Sí, la mano de obra gris es más mano de obra extranjera, pero la mano de obra de terminaciones
por ejemplo, los la que estucos, coloca las ventanas, la que coloca las ventanas, las puertas, las dinteles, cocinas, los dinteles, las la afacias, carpintería, todo, la la parte de madera. carpintería, Sí. toda esa mano de La obra es parte eléctrica, la dominicana. plomería. La mano de obra eléctrica, Tú has dicho toda algo- eso es dominicana. Tú has planteado algo muy interesante, que normalmente, y qué pena, que la gente que toca el tema lo toca tan por arriba. Entonces, por asunto político, por hacerle daño al mismo sector o a Coprovi o a un constructor, lo que fuese, y tratando, según esas personas, de proteger al asalariado dominicano, lo que hacen es que dan una versión que está totalmente fuera de. Tú tendrías que sacar un promedio. Ahí Un promedio. ahí iba, no es un promedio, no es un promedio. No es un promedio. No, porque lo que tú has explicado, lo que tú has explicado con sobrada razón y con mucha inteligencia es lo siguiente, y es bueno que el público lo entienda. Yo tengo una unidad producida con unos costos de mano de obra, pero yo no sé cuál es el costo ponderado, o sea, cuál es la participación real de la obra gris, la colocación de ventanas. O sea, hay que hacer un trabajo interesante que me va a decir a mí al final un indicador ponderado, no un promedio simple. Que me va a decir, realmente el promedio ponderado es un 65, 38, un 60, es que las 40. terminaciones son más costosas. Pero por eso, porque Entonces, al final el impacto, eso es lo que yo te de digo. esa otra parte Exactamente. tiene una mayor incidencia. Claro, tiene una mayor incidencia en la mano de obra local. Y esa mano de obra en es la mano de obra retribuida, local. es retribuida en función de su capacidad. Y en función de la especialidad, de sus si habilidades. es el plomero, si es el electricista, si es el de la domótica. Por ejemplo, que ahora es una nueva tecnología, todo el tema de la cámara, de la música, de las alarmas. Hay empresas especializadas solamente en domótica. Exacto. Y todos los edificios que tienen valor tienen domótica. Entonces, habría que verlo. No necesariamente la relación es el 80-20, puede ser el 70-30, pero sí estamos ocupando más mano de obra especializada en el área de la construcción, en mano de obra dominicana. Y hay que tener claro lo siguiente, mientras vayamos a mayor niveles de competitividad, la mano de obra va a ser mucho más especializada. Claro. Y tendrá un valor también adicional y será mejor retribuida. Y nosotros quisiéramos que se nos dieran algunas facilidades para los equipos. El carguío. El carguío generalmente se hace muy manualmente, pero si nosotros tenemos los equipos correspondientes a nivel de las edificaciones, sería mucho más fácil para un dominicano. Qué bien. Ya en la parte final, nosotros tuvimos unos años negativos en el sector de construcción, inclusive con unos indicadores que eran totalmente deprimentes, por debajo de un menos 15% de decrecimiento en el sector. Pero hemos recuperado al sector y es muy importante porque crecer a un 10% significa generar muchos recursos en la economía como Producto Interno Bruto, en donde hay más varilla, más pintura, más cemento, más agregado, más de todo. ¿Qué ha provocado esos últimos 2 años de crecimiento? Yo estoy muy positiva en el sentido de la vivienda, de la producción de vivienda de bajo costo y de la producción de vivienda media-baja. Que nosotros quisiéramos que nos den espacios dentro del plan de ordenamiento del territorio del Distrito Nacional, como la circunscripción 3, que tiene mucho potencial. Por ejemplo, el tema de la fe, que yo lo vengo presentándoselo al alcalde, que es López de Vega, John Fitzgerald Kennedy, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño, que es una zona de baja densidad, tiene los servicios, tiene 2 líneas del metro, tiene salud, tiene deporte. O sea, tiene el Estadio Olímpico, tiene el Estadio Quisqueya, y hay una manzana central que se puede hacer un parque de manera perfecta. Entonces, eso para lograr construcciones ya de otros niveles y que haya una mayor densidad. De otros niveles y que podamos desarrollar mayores densidades en otros espacios. Pero hay todavía en el polígono central espacio para desarrollar más edificaciones. No se puede ver solamente el tema de la movilidad, porque si nos enfocamos en la movilidad,
estaríamos desarrollando solamente las franjas a lo largo de las líneas del metro. Sí. Y no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Mayormente a lo largo de la línea del metro se desarrollan comercio. Exacto. Y no vivienda. Exacto. Y no vivienda. Entonces es importante que se vea la movilidad y los estacionamientos como un elemento preponderante. Nosotros estamos empujando también el APP, la Asociación Pública Privada para los Estacionamientos Públicos, Sí. que es fundamental. Ya en un minuto final, Susi, la participación del sector privado y las inversiones a nivel público, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, la red vial, la parte de infraestructura, servicios, ¿hay una comunión real entre ambos sectores, Sí, gobierno sí. y sector privado? Sí, sí. Y más, Sí, con el proyecto y de con el alianza, proyecto de alianza Ciudad Juan público-privado Bosch, que hay nuevo. Con los proyectos de Ciudad Juan Bosch. De hecho, el ministro Montalvo nos pidió que hiciéramos levantamiento de la demanda real en otros municipios como Punta Cana Bávaro, Sí, muy necesario. San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, la Altagracia. Bueno, San Francisco, no sé si yo tenía tiempo que no iba, pero el eso índice es una de urbe. desarrollo humano. En el índice de desarrollo humano está en mi provincia, que es la provincia de Duarte. Ah, sí. Está No, como pero San uno de Francisco- los que se ha San elevado Francisco más. parece una urbe neoyorquina, Sí, o sea, sí, unas sí. avenidas y uno... E inclusive yo he dado charlas allá y lo primero que yo señalé, que trabajaran la contaminación visual. Sí. Y la trabajaron. Sí, Realmente sí, la sí. última vez que fui me sorprendí. Qué bueno. Susi, se nos terminó el tiempo. Qué bueno haberte tenido con nosotros en este interesantísimo conversatorio y tener la oportunidad de compartir y escuchar de viva voz de una de las personas que son realmente actores preponderantes y principales del sector de la construcción y la vivienda en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, que la pasen bien.